Como esto es Noticias y Deportes, cumplimos con los deportes y nos vamos entonces directamente a la audiencia del caso Odebrecht. Continúen con nosotros. La Comisión de Hacienda ascendieron en esos 2006-2004 a 37.640 millones de dólares. 1.480.000 millones de pesos, donde en el Congreso Nacional no hay, que yo conozca desde el día que entré, un solo contrato que no haya sido aprobado y acogido por el Congreso Nacional en las mismas condiciones en las que se estudian todos los contratos. Derivar que el tiempo se disminuía a la mitad cuando el mismo reglamento del Senado establece la facultad de un congresista de pedir que se libere de todo trámite y sea colocado en el día del... está consagrado para aprobarse inmediatamente, y ni aún así pudiera derivarse un elemento de celeridad cuando todos los trámites fueron cubiertos y cumplidos debidamente en el Senado de la República. Igualmente digo en la Cámara de Diputados, porque en el caso de los préstamos, como decía José Ricardo, no es una ley, no es doble lectura, no hay necesidad de llamar a urgencia porque se aprueba como una resolución, porque el legislador, en el conocimiento y la discusión de la Ley Orgánica de Presupuesto en el año 2006, previó establecer como un elemento de control al Ejecutivo y evitar la improvisación, que la ejecución presupuestaria no sea el resultado del estado de ánimo de cómo se levante en algún momento el Ejecutivo del país, o si por la derecha o la izquierda, sino que responda incluso a la atadura que debe tener con la Ley Nacional de Estrategia 2030. Por eso, a diferencia del 2006 para atrás, del 2006 para adelante, frente a una ley que le comentaba a ustedes, que fuimos quienes dirigimos esos trabajos, se estableció que ningún financiamiento, ningún contrato de obras puede conocerse en el Congreso si previamente no está consignado y aprobado en la ley, la ley de presupuesto nacional que corresponda de cada año. Por eso el legislador lo primero que hace es revisar. Y naturalmente me estoy centrando en esto porque el principio establecido sobre la nulidad de inviolabilidad está recayendo sobre aspectos propios en la que estoy haciendo mención. Lo que sucede, que cuando un proyecto, que muchas veces es el resultado de años de formulación, desde la necesidad y pasar los trámites por donde tiene que pasar, a veces duran años, en el único momento que se hacen visibles es cuando llegan al Congreso Nacional. Y la gente asume el Congreso Nacional como el lugar donde se discuten los contratos, se establecen los elementos de discusión, los presupuestos, los diseños, y nada de eso el legislador, frente a lo que corresponde a la ley, es competencia, porque un contrato llega incluso con obras iniciadas, sin que en esto ponga en riesgo el contrato entre dos partes. En el Estado Dominicano, cuando el Ejecutivo otorga un decreto apoderando la institución responsable frente a la empresa privada que mediante licitación obtiene el otorgamiento de un contrato entre ellos y llega al Congreso, porque así lo establece la ley,
por dos aspectos fundamentales, que es lo concerniente a la obligación del legislador frente al comportamiento de la deuda pública en su afectación y en lo que concierne a la parte impositiva, porque el único que está en posibilidad de eliminar impuestos es el Congreso Nacional en la parte de exenciones, o cuando una afectación de un bien o una propiedad del Estado entra en juego frente a esa ejecución. Solamente en esos aspectos, sin que eso despierte necesariamente la capacidad del legislador frente a las preguntas, las interrogantes que realiza frente a buscar siempre la mejor descripción que determine la necesidad real de la ejecución de una obra. Yo le voy a poner este ejemplo que no tiene que ver con este caso, pero vale este ejemplo. Pero diciéndole antes de eso que aquí hay muchas obras de cientos de millones y de miles de millones de pesos que no todas pasan por el Congreso. Pero no tienen que pasar por el Congreso si no tienen esos aspectos que yo acabo de señalar, porque son lo que la Constitución establece con claridad, en lo que nosotros tenemos que observar. Punta Catalina fue licitada en el 2013. El primer Picasso de Punta Catalina se dio en diciembre del 2013. La obra de Punta Catalina inició el 2 de enero del 2014, su ejecución. Y el contrato de Punta Catalina llegó al Congreso en abril del 2014. Y cualquiera pudiera pensar, porque le digo la verdad, yo creo que, bueno, no lo voy a decir porque esa pregunta no es de fácil contestación. No es de fácil contestación, sobre todo cuando no se trabajó con detenimiento y observación sobre toda la información que el Congreso le suministró al Ministerio Público para poder hacer su trabajo de investigación de manera clara y objetiva. Pero le voy a decir esto, eso no tiene nada de ilegal. Pero lo digo para que ustedes entiendan que el papel que se le quiere dar al Congreso frente a contratos entre dos partes, que de repente aquí ni firmo contratos, ni discuto términos de tasas de intereses, de comisiones, ni de representación. Bueno, ahí estamos viendo al senador Tommy Galán, que se defiende de las acusaciones del caso Odebrecht.